Ok, bien chicos, entonces, como les decía, ok, la población peruana, vamos a hacer un estudio, un análisis de nuestra población. ¿Por qué es importante conocerlo? Decíamos la semana pasada, ¿no? Conocer para un país sobre su población y sus características de cuántos son, en qué condiciones viven, ¿ok? Y el ritmo, si está aumentando, está disminuyendo, que hay más varones o mujeres, eso conlleva a que la población pueda planificar, ¿no? Así como en una familia pueda planificar, ¿no? Porque tiene un conjunto de gastos, ¿no? No es traer hijos acá, o sea, traerlos tenerlos y no poder sostenerlos o mantenerlos y darle una calidad de vida, ¿no? O sea, vemos eso, los hijos sufren cuando no le demos la calidad de vida. Necesita educación, salud, amor, incluso, ¿no? Vivienda, vestido, un conjunto de necesidades, ¿ya? Si no podemos satisfacer eso, los que van a tener problemas son ellos, ¿no? Por eso que vemos gran cantidad de niños huérfanos, vemos niños abandonados, no vemos madres solteras, madres adolescentes, no niños en la calle trabajando a temprana edad, etcétera. ¿No? ¿Por quién? Por la irresponsabilidad, en este caso, de los padres, ¿no? Pues del mismo modo, el Estado necesita saber, ¿no? Cómo está su población, qué necesidades tiene, ¿no? ¿Qué le falta a la población? ¿Le falta trabajo? ¿Le falta servicios básicos? ¿No? ¿Qué cosas le faltan? Entonces, para poder satisfacer esas necesidades, necesita saber cuántos son y cómo están viviendo. ¿Ya? Sí, a ver chicos, su compañero le está indicando, creo que tienen cargo, por favor enciendan sus cámaras, ya en un momento yo voy a hacer captura y voy a tomarle también la foto, ya para saber quiénes están en lista. Ya, continuamos entonces. A ver, ya la semana pasada habíamos hablado de las fuentes de información, ¿no? En la fuente de información la más importante son pues los censos, ¿no? Habíamos indicado que los censos son universales, es simultáneo, no es individual, es secreto, obligatorio y también es periódico, ¿no? Esto ocurre normalmente cada 10 años, ¿ok? Aquí, ¿qué es un censo? ¿Ya? Un censo es un instrumento que usa la demografía para recopilar, evaluar, analizar y publicar datos de la población, ¿no? Es decir, recopila información de la población de un conjunto de cuestionarios que se nos va a hacer, ¿no? ¿Para qué? Para poder evaluar, como dice acá, evaluar, ¿okay? Sobre las condiciones de la población, luego hacer un análisis, qué es lo que le falta, en qué se puede mejorar tal dicha población, etcétera, ¿no? Y publicar posteriormente esos datos. Ya, acá es quién es el responsable de realizar estos censos. Y tú bien lo sabes que en el Perú hay un instituto que se va a encargar de esto, ¿no? Que vendría a ser el INEI, ¿no? ¿Qué es el INEI? Es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Quien es el que se encarga, pues, de hacer todo el proceso de lo que es el censo, ¿ya? Ahora, acá nos dice por qué son importantes los censos, ¿ya? ¿Por qué son importantes los censos? Porque con los datos obtenidos, ya el gobierno va a elaborar políticas públicas y privadas. ¿Por qué? Porque mediante los censos sabremos como te dije hace rato, las necesidades que tiene la población, ¿no? Por ejemplo, no solamente hay censos de población, sino que hay censos económicos, hay censos, ¿no? De vivienda. Por eso es que podemos saber cuánta población no carece de vivienda propia, ¿ok? En qué condiciones vive, qué parte de la población no tiene agua, no tiene luz, no tiene servicios básicos, ¿ok?
Y para eso, para poder satisfacer, es que necesitamos estos censos, ¿ya? Censos a nivel nacional, ¿no? Por eso hemos dicho que la característica de esto es universal. A ver, veamos entonces los indicadores demográficos, ¿ya? A ver, indicador demográfico, primero, ¿qué cosas son estos indicadores demográficos? ¿Ya? ¿Qué vendrían a ser los indicadores demográficos, chicos? Los indicadores ya son datos estadísticos que nos revelan distintos aspectos de la población, ¿no? Entonces, estos indicadores van a ser pues la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, movilidad, ¿no? Población absoluta, relativa, etcétera. Estos indicadores nos van a dar pues, como dice ahí, los aspectos de nuestra población, ¿no? ¿Qué aspectos? Bueno, sus aspectos que ya lo vamos a evaluar ahorita, ¿no? Natalidad, por ejemplo. ¿Cuántos nacen? ¿Cómo es nuestra natalidad a comparación de los países los países de Europa, con los países del primer mundo, ¿no? Con los asiáticos? ¿No? ¿Cuántos nacen? ¿Qué ha ocurrido? ¿Habrá aumentado la natalidad? ¿Habrá disminuido la natalidad? La fecundidad, el número promedio de hijos por mujer. ¿Qué pasará en la actualidad? ¿Las mujeres seguirán teniendo el mismo ritmo de crecimiento, el mismo número de hijos, o qué estará pasando? Ya, ok, Leonardo, sí, ya te voy a dar el ingreso. Ya, normal, sale. Ya. Me dice, entonces acá, estos indicadores son, ¿no? Población absoluta y relativa, ok, que ahorita lo vamos a ver, qué cosa es eso, aunque tú ya lo sabes, ya de la semana pasada que hemos indicado, la tasa de natalidad, ¿no? Y la tasa de fecundidad, que hay una relación, ¿no? La natalidad es nacimiento y la fecundidad tiene que ver ahí porque es el número de hijos. Ya, la tasa de mortalidad, el número de muertes, ¿qué habrá pasado, ¿no? En el Perú, las personas estarán muriendo al mismo ritmo, habrán eh, mejorado o algo, ¿qué habrá pasado? Ya, ok, Marilena, ya. Luego sales y te vuelves a entrar. Ya, no hay problema. Ya. A ver, para interpretar estos datos se necesita de la sociología, la economía, la geografía y otras disciplinas que permitan analizar. Sí, y también de la estadística, ¿no? ¿Cuál importante es en este caso de estas disciplinas, ¿no? La sociología porque va a estudiar a la sociedad, su comportamiento, ¿no? El proceso, los aspectos sociales, los cambios sociales de la población. La economía, porque tú sabes que estudia las diferentes actividades económicas que realiza el hombre, ¿no? Por eso que también hay un censo económico de la población para saber, por ejemplo, su calidad de vida, para saber si tiene trabajo o no tiene trabajo, ¿no? Es empleado, subempleado o adecuadamente empleado, ¿no? O desempleado. Ya, son indicadores que en educación, perdón, en economía, no lo vemos. Luego, la geografía, bueno, la geografía porque estudia la distribución del espacio geográfico, ¿no? Para poder saber, por ejemplo, en el Perú, ¿no? La distribución o el estudio del espacio geográfico, la costa es una región que representa solamente casi el 13%. Sin embargo, en ese 13%, ¿qué tanto de la población está? ¿No? Entonces, hay una buena, eh, digamos, planificación del espacio geográfico o no en el Perú, ¿no? Una vez vino una pregunta así que decía, ¿cuál es el único país de Sudamérica, ¿no? Eh, cuyo país, bueno, o sea, ¿cuál es el único país de Sudamérica que no hace planificación del espacio geográfico, ¿no? Estaba Brasil, estaba Chile, ¿no? Estaba Colombia, estaba Perú y estaba Argentina, ¿no? ¿Qué país crees tú que no hace planificación de su espacio geográfico? ¿No?
Obviamente estaba el Perú, ¿no? El Perú es el país que no hace una adecuada planificación del espacio geográfico, ¿no? Así es, pues si no, no estaríamos teniendo problemas, por ejemplo, todos los años, ¿no? Sobre los huecos, si es que hubiese una adecuada planificación familiar. No, sabemos que en la zona de las quebradas, en la zona de Yunga, todos los años hay huaicos, ¿no? Sin embargo, pues la población se ha acentuado en esos lugares. Por eso es que vemos todos los años esas dificultades de la población. Pero responsabilidad del fenómeno, o sea, del fenómeno geográfico, contra los fenómenos no se puede hacer nada. Son fenómenos naturales. El problema es del hombre. El problema es del gobierno que ha permitido, ¿no?, construir viviendas en el paso de un hueco, ¿no? En los incas también tenían el mismo problema de los huecos, pero los incas no se quejaban del hueco. Para los incas más bien era bienvenido los huecos, ¿no? ¿Por qué? Porque los huecos traen material aluviónico y ese material es adecuado para el desarrollo de la agricultura, ¿no? Entonces, mira esa gran diferencia, ¿no? Los incas esperaban los huaicos y aquí nosotros esperamos que no haya huaicos, ¿no? A ver, acá dice, el último censo del Perú se realizó el 21 de octubre, ¿no? Fue el último censo del año 2017. Fue un censo hecho o facto, ¿ok? Es decir, las personas son censadas en el lugar donde durmieron, ¿no? Así es. Personas que estaban viajando de repente o se encontraban fuera eh, de su lugar de nacimiento, tendrían que ser, a ver, tendrían que o fueron, ¿no?, censados en el lugar donde, si fuiste de visita, ¿no?, a un familiar, bueno, ahí tenían que censar, ¿ya? O pasaron la noche anterior al día del censo. Bien, empecemos con el primer indicador, ¿ya? La población absoluta. Ok, chicos, atento por favor, porque de aquí para adelante los datos que vamos a dar es lo que va a venir en el quiz. Ese quiz va a reemplazar a tu examen oral, ok. Y también tienes preguntas en la tarde, como ya le estaba indicando, tu práctica, que es la práctica mensual, ya a las 5 de la tarde. Está en promedio de 5 a 6 de la tarde, ok. Bien. Ojo chicos, cuando viene una práctica, un examen de admisión, no te van a preguntar pues qué es la población absoluta. No, sino las preguntas son para tipo análisis, ¿no? Tienes que pensar un poquito en eso, ¿ya? A ver, ¿qué considera la población absoluta? Lo habíamos dicho en la clase anterior, que es el número total, ¿ok?, de habitantes en un determinado territorio. Puede ser la población a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de distrito, a nivel de provincia, etcétera, ¿no? Es el número total de habitantes en un determinado lugar y en un tiempo específico, ¿no? Porque la población absoluta cada año, ¿no? Si tuviéramos un censo anual, podríamos ver eso de cuánto va aumentando, ¿no? Pero hay otro indicador que se llama la tasa de crecimiento, ¿no? O es la tasa de incremento. Ya, ahí sí hay un promedio de que sabemos de cada año cuánto es el promedio aproximado de cuánto crecemos, ¿no? Por eso podemos hacer un cálculo que si en 2017 fue de 31 millones, ¿ok? Para lo cual han pasado 3 años y ya hemos aumentado 1 millón más. ¿Cómo sabemos que hemos aumentado 1 millón más? Lo vamos a ver en la tasa de crecimiento poblacional, ¿no? En el Perú, la tasa de crecimiento poblacional es de aproximadamente 300.000 habitantes por año, ¿ya? En el caso anterior, ¿ya? En el caso anterior del censo del 2007, ¿ya? La tasa de crecimiento era de 400.000 habitantes por año. Eso significa que en estos últimos 10 años, ¿no?, nuestra tasa de crecimiento ha ido disminuyendo, ¿no?
O sea que estamos aumentando, sí seguimos creciendo, pero menos, a un ritmo menor que anteriormente. ¿Ya? Ahorita vamos a ver en cifras cómo nos hemos cuadruplicado en 80 años, ¿no? En 1940, ¿cuánto era el Perú? Y para el 2017, ¿cuánto es? ¿No? ¿Qué ha pasado en ese tiempo? A ver, acá hablemos con cifras. Según el último censo 2017, la población absoluta en el Perú fue 31.237.385 habitantes, de los cuales hay que dividir en dos: población censada y población omitida, ¿no? O sea, obviamente no fue censado todos, ¿no? Hay alguien que no estaba en su lugar de origen, estaba viajando, etcétera. Hay gente que no va a participar, ¿no? Entonces, así como las elecciones es una fiesta nacional, esto del censo también es importante, que, la, que el gobierno sepa cuántos son, ¿no? Para no estar quejándonos, ¿no? Luego que a mí me falta esto, ¿no? El gobierno no me hace caso, se ha olvidado de mí, ¿no? Que las regiones también tienen que colaborar con esto. Es muy importante, ¿ya? Bien, esta es nuestra población total, lo cual hace, mira, a nivel de América, solo de América del Sur, ¿ok? A nivel de América del Sur, como bien seguramente lo sabes, Brasil es el primer país, o sea, el más poblado. Colombia es el segundo, ¿sí? Argentina tercero, el Perú está cuarto y bueno, Venezuela aquí. Chicos, a ver, una pregunta. Creo que ves ahí el mapa, ¿sí? Puedes ver aquí el mapa claramente. Argentina es muy superior en tamaño a Colombia, ¿ok? Mira, Argentina es muy superior en tamaño a Colombia, ¿sí? ¿Por qué entonces Colombia es más poblado que Argentina? Incluso Perú es más grande que Colombia en tamaño, pero aún así Colombia es más poblado que Perú y también que Argentina. ¿Cuál es el motivo que Argentina no sea tan poblado? Mira, entre Perú y Argentina también son tremendos, ¿no? Hay una gran diferencia en extensión, pero Argentina es casi un poquito, ¿no? Nada más de diferencia en el territorio, en lo que es población con nosotros. Muy bien, Rodrigo dice condiciones climáticas. Así es, ¿no? Argentina tiene lugares que no se puede habitar, al igual que en el Perú, ¿no? El Perú no es un país muy poblado, ¿ya? Repito, el Perú no es un país muy poblado. No, Venezuela, Colombia es incluso más poblado, ¿no?, que el Perú. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas. Es lo mismo que pasa con Canadá, por ejemplo. Canadá es el segundo país más poblado del mundo. Pero es el segundo país más extenso del mundo, pero su población es casi similar a Colombia, ¿no? 40 millones de habitantes. O sea, es grande, es esa población, la población de Colombia, ¿ya? Lo cual lo va a convertir, ¿sí?, a Colombia en ser un país denso, ¿no? Tiene tiene un territorio pequeño, pero su población es grande, entonces eso lo va a hacer a Colombia un país denso. A ver, veamos aquí, mira, ¿ok? En cifras, población absoluta, ¿ya? Cuidado con esto, puede ser una pregunta, ¿ok? Aquí están, fíjate, los 5 departamentos con mayor población absoluta, ¿sí? Estaría en ese orden. Lima, ojo, Lima es uno, ¿no? Sino que Lima se divide en dos: Lima provincias y Lima metropolitana, ¿no? La provincia de Lima. Entonces, Lima total, Lima, la región Lima o el departamento de Lima, tiene 9.485.000 habitantes, de los cuales 8,5 millones se concentra en Lima metropolitana, Lima provincia, perdón, Lima metropolitana, ¿no? La Lima provincias es el resto de 1 millón que queda, ¿no? O sea, está centralizado acá en el Lima capital, Lima
Entonces Lima es uno solo, ¿ok? El segundo departamento más poblado es Piura, ¿no? Con 1.800.000. Y luego viene La Libertad con 1.700.000. Muy lejos, ¿no? A lo que es Lima. Entonces, por lo menos acuérdate los tres primeros, chicos, ¿ya? Lima, Piura y La Libertad. Ahora, ¿quiénes son los menos poblados? Lo tenemos aquí abajo, ¿ya? En el caso de los menos poblados, tienes que ir de abajo hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál será el departamento o la región menos poblada? ¿No? Lo tenemos aquí, Madre de Dios, con tan solamente 141.000 habitantes, ¿ok? Ya, y aquí vamos a hacer una comparación, mira. El departamento de Ancash, ¿ok? Tiene 1.083.000. Esto sería el equivalente, ya de todo el departamento de Ancash, sería el equivalente, chicos, a la población de un distrito. ¿De qué distrito estoy hablando cuando hago la comparación de Ancash? ¿Cuál es el distrito más poblado de Lima? Que ya tiene más de 1 millón de habitantes, ¿no? A ver, no. San Martín de Porras, ya está bien que vivas en San Martín, pero no es. San Martín de Porras hoy es el segundo, ¿sí? Es el segundo. Ajá, muy bien. San Juan de Lurigancho, ¿sí? San Juan de Lurigancho es el más poblado, ¿ok? Segundo está San Martín de Porras. Tercero estaba Comas, pero ahora ha entrado Ate. Ate es el tercero, el más poblado, y Comas está ya en el cuarto lugar, ¿ok? Pero chicos, si sumamos nada más la población de San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte, Comas y San Martín de Porras, estaríamos hablando de más o menos 2,5 millones de habitantes, ¿no? Que ni siquiera los 5 departamentos más poblados hacen eso, ¿no? Mira, menos, mira, 142.000, 171.000, acá no llega ni al millón, ¿sí? A ver, 4, 50 no llegan ni al millón, cerca. Entonces, hay un desequilibrio en lo que es la distribución de la población en el Perú, ¿no? Bueno, se puede entender de repente de Tumbes, ¿no? Pero, mira, menos de 200.000. O sea, en el Perú, te repito, no es un departamento poblado. Madre de Dios, 141.000 habitantes. Chicos, Madre de Dios es varios países juntos de Europa, ¿no? O sea, si juntas ahí, por ejemplo, en Madre de Dios estarían pues España, Portugal, Italia, juntos en Madre de Dios, ¿no? Y es tremendo. Entonces, el Perú, repito, no es un país muy poblado, pero hay un problema, que el territorio del Perú tampoco es para que pueda contener mucha población, porque el territorio nacional es más amazónico y dentro de la selva, más territorio es selva baja y la selva baja no es un lugar para establecer ciudades. ¿Ya? Es normalmente está permanentemente inundada lo que es la selva baja. Y la sierra, pues es muy accidentado la región andina. ¿Ya? A ver, vamos a la población relativa. ¿Qué cosa es la población relativa? Se refiere al número de habitantes por unidad de superficie. Ojo con esto. También se le llama densidad poblacional. También se puede entender la definición, ojo con esto, atento, vino en un examen de admisión, qué cosa es o cómo se entiende a la población relativa. Se entiende como el grado de concentración, ojo, el grado de concentración de la población por kilómetro cuadrado. ¿Ok? Lo cual tenemos así. ¿Cómo obtenemos eso? Lo vamos a obtener de la siguiente manera, ¿no? Debemos dividir la población total entre la superficie del territorio. En un examen de San Marcos vino esa pregunta que decía, ¿no?
La población absoluta de la región Callao, ¿no? Es de tanto, ¿no? La cantidad que da. Mientras que su superficie es equivalente a tanto. ¿Cuánto es, cuánto sería, la pregunta era cuánto sería, ya, o cuánto es la población relativa del Callao? Bueno, ¿qué tenías que hacer? Te estaban dando los dos datos, ¿no? Te estaban dando población absoluta y te estaban dando su superficie. Lo único que tenías que hacer es dividir ambos y ya estaba, ¿no? La D dice. Ya, muy bien. Ahí está. Esta es la fórmula. Acuérdate, la fórmula, población absoluta entre la superficie. ¿Ya? En el caso del Perú, vamos a ver esto. Mira, esta es su población absoluta, ¿ok? Y esta es su superficie. Si yo hago esta división, me va a salir que el Perú en promedio, ¿cuántos habitantes hay? 24 habitantes por kilómetro al cuadrado. Chicos, esto no es un país poblado, ¿no? Esto no es un país poblado. O sea, ¿quién es el país más poblado? Perdón, ¿quién es el país más denso? La semana pasada lo dijimos. Mónaco. Mónaco tiene aproximadamente, muy bien, Fernanda, ¿no? Mónaco tiene aproximadamente entre 16 a 17 mil habitantes por kilómetro cuadrado. Mira, compara con la de Perú, chicos. ¿Ok? Ahora, tenemos que ver que esa distribución, ojo, esa distribución no es igual pues para cada región. No, ojo, eso es a nivel general. Eso es si es que nosotros pusiéramos los 24, los 31 millones de habitantes y lo ordenáramos en todo el territorio nacional. Pero sabemos que hay lugares donde no se puede habitar, por ejemplo en las montañas, ¿no? Arriba, la región Janca, no se puede habitar. Las zonas desérticas no se puede habitar. La selva, son zonas inundadas, donde hay enormes bosques, no se puede habitar. Entonces va a haber un lugar o va a haber algunos lugares donde van a concentrar mayor población, ¿no? Y eso es en la costa. A ver, veamos estos cuadros. Dice, la población relativa, llamada también densidad poblacional, es un indicador que permite evaluar la concentración, ojo, la concentración de la población en una determinada área geográfica. ¿Ok? A ver, tenemos acá, en América del Sur se ubica en el quinto lugar. ¿Quién es el más denso? El más denso es Ecuador. Mira el cuadro. ¿Por qué? Porque yo te he dicho que densidad poblacional no tiene que ver, ojo, densidad poblacional no tiene que ver con la población, tiene que ver con el territorio. ¿Okay? Bien, entonces, como ves aquí, Ecuador es un país muy pequeño, pero su población, ¿no? Es grande. Por lo tanto, a Ecuador lo convierte en el país más denso. 58 habitantes ¿no? por kilómetro cuadrado. Colombia sigue siendo denso, mira, ¿no? País chiquito, población grande. 43 habitantes por kilómetro al cuadrado. Luego está Venezuela, ¿no? 35. Luego está Brasil, ¿no? Brasil es enorme por su territorio. Claro que también tiene una población grande, pero también tiene un territorio grande. Entonces tiene 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ahí nada más está el Perú, ¿no? Con 24,3. Chile también, y mira, el menos denso es Bolivia. ¿Ya? Luego, por acá tenemos la densidad de la población total del Perú para el año 2017 es de 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto lo hemos indicado. Pero ¿cómo hemos aumentado? Mira, la densidad. En 1940 solamente teníamos 5,5, o sea, 5 habitantes por kilómetro al cuadrado. 20 años después, la población aumentó, el territorio es el mismo, ¿no es cierto? Ahora hay 8 habitantes por kilómetro al cuadrado. Para el 72, 11, ¿no? Para el 81, el siguiente censo, 13.
Y así llegaríamos y vamos a seguir creciendo, ¿no? Y nos vamos a seguir volviendo también en densidad, también vamos a aumentar. Mira, hace 10 años era 22 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora, para el 2017, 24 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ok? Para el 2027, bueno, estaremos pues por los 25, 26 habitantes por kilómetro al cuadrado. Y acá nos dice bien claro, ¿no? Mira, de 1940 al 2017 observamos que en los últimos 77 años la densidad se ha incrementado en 4 veces. Se ha multiplicado por 4, ¿sí? Hemos aumentado enormemente. Sí, Rodrigo, el quiz es solamente de esta clase. Y claro, de algunos puntos de la semana pasada, ¿no? Porque es también de población que hemos tocado. ¿Ya? A ver, chicos, acá tenemos el mapa del Perú, acá está el Callao, tiene que entrar el Callao aquí y vamos a ver aquí, ojo, dato, quién es las regiones más densas y quiénes son las regiones menos densas. La región más densa o el departamento más denso es, bueno, Callao no es departamento, es región y además ahora ya no se llaman departamentos, ahora le llamamos regiones, regiones políticas administrativas. ¿Ya? Mira, el más denso es el Callao. ¿Cuántos? 6.815 habitantes por kilómetro al cuadrado. ¿Ok? Luego vamos a comparar, mira, con los menos densos, ¿no? El segundo es Lima, con 274, perdón, 272 habitantes por kilómetro cuadrado. Una gran diferencia, ¿no? Luego tenemos por acá, en tercer lugar es Lambayeque, también territorio pequeño, población grande, 82 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Y por el otro lado tenemos a las regiones menos densas. ¿Ya? ¿Quiénes son las regiones menos densas? Fíjate, Madre de Dios, solo tiene 1,7 habitantes por kilómetro al cuadrado. Chicos, miren esta gran diferencia, ¿no? Callao, que tiene 6.815, la concentración de la población es tremendo, mientras que Madre de Dios solo tiene 1,7 habitantes por kilómetro al cuadrado. ¿Sí? Menos de 2 habitantes. El siguiente también es otro grandote, Ucayali. ¿Sí? Ucayali tiene, ¿no? 4,9 habitantes por kilómetro al cuadrado. ¿Okay? Mira, y tienes a Loreto con 2,4 por kilómetro, 4,2 kilómetros, perdón, 2,4 habitantes por kilómetro cuadrado. En este orden iría Madre de Dios primero, estaría Loreto segundo, ¿no? Con 2,4 y luego estaría Ucayali con 4,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Si te puedes acordar, son los tres más grandotes. Mira, los tres más grandes, Madre de Dios, Loreto, Ucayali, son los menos densos. Y aquí si te fijas, territorios chiquititos, como también Lambayeque, y son los más densos. Por eso te dije que la densidad poblacional, te estaba diciendo entonces que la densidad poblacional no está relacionado a su población, recuerda bien esto, está más ligado a su territorio, ¿ya? Mientras el país, o sea, la provincia, región que sea, tenga una gran población, pero un territorio chiquito, significa que va a ser muy denso, ¿ya? A ver, si vamos acá como datos, mira, las regiones políticas más densas son en la costa el Callao y Lima. En la sierra serían Cajamarca y Ancash, donde hay mayor concentración. Y en la selva sería San Martín y Amazonas, ¿no? Obviamente Loreto, Ucayali y Madre Dios, que son selva, son los menos densos. Pero te das cuenta que son territorios grandotes, ¿no? Pero que en su población absoluta eran muy pequeños. Entonces, lo cual lo convierte en los menos densos.
Lo mismo pasa a nivel mundial, ¿no? Como por ejemplo con Australia, Canadá, Mongolia. Son países en extensión muy grande, pero en población pequeño, lo convierte entonces en los países menos densos. ¿Ok? Continuemos por acá, chicos, y veamos por aquí, mira, la tasa bruta de natalidad, ¿no? ¿Por qué le llamamos bruta? Porque se refiere al total. Sí, por eso vas a escuchar el nombre tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, tasa bruta de fecundidad, etc. ¿Ya? ¿Qué cosa es la tasa bruta de natalidad o la tasa de natalidad? Bueno, es el número de nacidos vivos por cada 10, perdón, por cada 1000 habitantes en un determinado lugar y en un año. ¿Ok? Repito, la tasa de natalidad es el número de nacidos vivos en un determinado lugar, ¿no? Por cada 1000 habitantes en un año. ¿Ya? ¿Cómo podemos calcular? Bueno, la tasa bruta de natalidad es igual el número de nacidos entre el número de habitantes multiplicado por 1000. ¿Ya? A ver, esto es importante. En el Perú, según los datos del año 2017, según el censo, de cada 1000 nacen 18. ¿Ok? En 1940, de cada 1000 nacían 48. ¿Ok? Mira, en 1940 la tasa de natalidad era de 1000, nacían 48. Según cifras del año 2017, hoy la tasa de natalidad es de cada 1000 es 18. Eso significa que hemos disminuido, ¿no?, notablemente en la tasa de natalidad. ¿Ok? Bien, causas de la disminución de la natalidad, ¿no?, actuales, dice. Incorporación de la mujer en el campo laboral. Ojo, esto es lo que puede venir en un examen, chicos. Ya, no es que te vayan a preguntar qué cosa es la tasa de natalidad. Lo que te podrían preguntar es cuál es la causa, ¿sí?, de que la tasa de natalidad en el Perú ha disminuido. Esa es una pregunta que te pueden hacer, ¿no? O sea, claro, formulándote el tipo de eco que te van a venir, ¿no? Entonces, la principal causa es esta de acá. Mira, la incorporación de la mujer en el campo laboral, ¿no? Hasta 1940, 50, 60, ¿no?, hasta los 70 podemos decir que las madres, ¿no?, eran amas de casa, ¿sí? Entonces, amas de casa que se dedicaban al cuidado de su hijo y el jefe de hogar era el padre, ¿no? Pero a partir de los 80 cambió, ¿no? Con la crisis de García que tuvimos, ¿no? Y luego vino Fujimori. Por lo tanto, las madres que antes eran amas de casa, hoy también son jefes de hogar, ¿no? Entonces, eso ha hecho que las mujeres, ¿no?, vayan al campo laboral y no solamente en labores de fábricas, sino que también en las últimas décadas las mujeres, ¿no?, también se ven realizadas en el aspecto no solamente manual, sino que hay mujeres que también han entrado al campo profesional. Entonces, por eso es que las mujeres hoy tienen menos hijos por menos nacimientos, ¿no? La planificación familiar es otro. Bueno, la educación ha mejorado, podemos decirle de esa manera, en el aspecto por lo menos de esto, ¿sí?, de 1940, 50, 60, ¿no? Por lo menos hay mayor información, los métodos anticonceptivos, ¿no? Aún no hay, pues, no seas profesional, pero creo que hay mayor información sobre los métodos anticonceptivos, hay mayor información sobre los medios de comunicación, ¿no? Pues ese aspecto hace que planifiques, ¿no? De cuánto tener, cuántos hijos tener, dos o tres, ¿no? Entonces no necesitas ser un profesional para darte cuenta de que no puedes seguir teniendo pues 7, 8, 10 hijos. ¿Ya? Mayores niveles de instrucción. Bueno, ha mejorado, como te dije, el nivel de instrucción, ¿no? Por lo menos pues terminamos el colegio bien, ¿no? Terminamos la secundaria, ¿no? Nos han dado algunas charlas por ahí, de repente en los colegios estatales incluso hay un curso que se llama
en la tutoría, si lo hacemos adecuadamente bien, ahí tenemos diferentes problemas para tratar con los alumnos en esa clase de tutoría, ¿no? Como por ejemplo hablan sobre la drogadicción, hablan sobre planificación familiar, hablan sobre el alcoholismo, hablan sobre orientación vocacional, todo eso, ¿no? Entonces, eso ha hecho pues que hoy también disminuya la tasa de natalidad. ¿Ya? Eso es importante, esto de acá. ¿Ya? Mira cómo ha disminuido, ¿no? Estamos hablando en 1940, mira, era ahí, de 44, 45 más o menos, y ha ido disminuyendo notablemente hasta el año 2020, ¿no? Donde que vamos a tener ya de 18, ya es 18 nada más en el año 2020. Y esta se va a mantener decreciendo, ¿sí? Va a ir bajando. En el Perú, las tasas de natalidad han manifestado una reducción desde mediados de los años 60. Sí, acá te puedes dar cuenta, ¿no? A partir de los 60 es notable el decrecimiento que se va a dar. La causa sí ya lo sabes. Bueno, puedes ver acá donde, pero a pesar de ello, sigue manteniéndose en algunos departamentos, ¿no? La tasa de natalidad. Mira, en los departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Loreto, Apurímac, Huánuco, sigue todavía el promedio de más o menos entre 5 a 6 hijos por, ¿no? De natalidad. ¿Okay? En cambio, aquí en Moquegua, Callao, Arequipa, Lima, Tacna, estos son los departamentos donde hay menor tasa de natalidad. Ojo, mira, acá dice Perú, el promedio es de 19,4, pero esto es en el rango del 2010 al 2015, ¿ok? Antes del censo. Porque, bueno, no he encontrado la cifra después del censo, ¿no? Pero sí cuando, o sea, así en un cuadro. Pero cuando entramos al INEI, los resultados que se tienen ya para el 2017 posterior es de 18,2%. Esa es la tasa de natalidad, ¿no? Ha decrecido del 2015 a 2000, ¿ok? Para Lima es de 16, ¿no? En Moquegua es mucho menos todavía. Estamos hablando de acá en Moquegua, mira, de 15, ¿no? De cada 1015. Pero mira en Huancavelica, ¿ah? En Huancavelica, ¿cuánto es? Sigue manteniéndose más de 25, no casi 30%. ¿Ya? Entonces, hay un desequilibrio aquí también. Y obviamente son los departamentos más pobres, mira. Huancavelica, Ayacucho, Loreto, bueno, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Loreto, sí, son los departamentos pobres. Pero Lima, ¿no? Arequipa, Callao, no Tacna es otro departamento donde hay menor pobreza, son donde hay menos número de hijos, ¿no? Y eso concuerda pues con el grado de educación, ¿no? El nivel económico, lo demás. Desgraciadamente, donde hay mejor economía, son los que menos hijos tienen, ¿no? Donde la economía es peor, es donde, ¿no? Este, donde tienen más número de hijos. Ya, ahora veamos la tasa bruta de mortalidad. ¿Qué ha ocurrido también con la mortalidad? ¿Ha aumentado o ha disminuido? ¿Ah? ¿Qué cosa es la mortalidad? Muerte es defunción, ¿no? Por eso se le define así. Es el número de defunciones, ¿ok? Es el número de defunciones o fallecidos por cada 1000 habitantes en un año y en un lugar determinado. ¿Cómo se calcula? El número de muertos sobre el número de habitantes multiplicado por 1000. ¿Qué dices? ¿La mortalidad ha aumentado o ha disminuido? A ver, escriben, por favor, participa. La mortalidad ha disminuido. Muy bien, Leonardo, ha disminuido. ¿Y cuáles serían las causas que haya disminuido? ¿No? O sea que hoy menos gente muere. Debe haber algunas causas, ¿no? Así como, por ejemplo, ¿ya? Así como, por ejemplo, hay causas de que la natalidad ha disminuido, hay ciertas causas de por qué la gente también hoy vive más tiempo, ¿no? Y mira, en este cuadro puedes ver notoriamente en el Perú,
la tasa de mortalidad ha manifestado una reducción progresiva. Para 1940, la tasa de mortalidad era mayor a 25.000. O sea, de cada 1.000 había más de 25 muertos. Para el año 2000 es de 5,2. ¿Ah? De 5,2. A ver, me dice por acá, las pastillas, tratamientos médicos, muy bien. Probablemente por el terrorismo y las guerras de la antigüedad. No, el terrorismo no es tal, el terrorismo es un factor humano. No, no, acá no es asesinato, acá es muerte, de muerte natural. Ya, los aspectos sociales de guerra civil, de terrorismo, eso no influye. ¿Ya? Lo que va a influir, chicos, es otros aspectos como tú me estás dando a entender acá. ¿Ya? Como cuál, por ejemplo, lo que me has dicho, la mejora en el campo de la medicina. Mira, disminución de la mortalidad tiene como causas, ¿por qué vivimos más? Mayor acceso al servicio de salud. ¿Ok? Bueno, tenemos de alguna manera que las vacunas se han incrementado, ¿no? Mayor acceso a los medicamentos, ¿no? Acá está, mira, acceso a las medicinas, incremento de los servicios de saneamiento, ¿no? O sea, un poco más de servicios básicos, agua, desagüe, ¿no? Por ejemplo, si hablamos a nivel mundial, la tasa de mortalidad, a ver, comparemos la peste negra, ¿no? La peste negra, ¿okay? En el año 1346, en 7 años, la peste negra terminó con 60 millones de habitantes. No había vacuna. ¿Sí? Alexander Jestin encontró la vacuna recién en el siglo XIX. Ok, mira, ¿cuántos años pasaron? Eh, el servicio de higiénico, no había, no se bañaban. Recuerda que en esa gente, es la edad media, el bañarse es pecaminoso, ¿no? La iglesia decía que cuando te bañas, los poros se abren y por ahí entra la enfermedad. Entonces, para estar sano, no había que bañarse. Todo lo contrario, ¿no? O sea, tenías que tener mayor higiene. Los servicios básicos no había, ¿no? O sea, ¿dónde hacían sus necesidades? Chicos, hay una famosa que, bueno, no famosa, sino una frase que los mexicanos echan para decirte, oye, vigila, avisa, dice, aguas, ¿no? Aguas. No sé si hayas visto alguna así, aguas es, oye, ten cuidado, ¿no es cierto? El famoso aguas era que en la Edad Media sus orinas, ¿sí? Lo arrojaban por la ventana. Y cuando tú escuchabas aguas, era que la ventana estaba abierta y iban a tirar aguas, pero ¿qué aguas, no? Se estaba botando sus heces incluso en la calle. Entonces imagínate esas calles de Londres, París, ¿no? Madrid, lleno de orines, o sea, el olor que emanaba en esas ciudades, grandes ciudades. Entonces la mortalidad era grande por la falta de higiene, por la falta de vacunas, no habían vacunas. Pero a partir de la revolución industrial, estos se elevan enormemente, ¿no? Se inventa el jabón, se inventan las vacunas, las medicinas, las ciencias de desarrollo, nuevas enfermedades se van eh, sabiendo ya las causas, va a haber curas, entonces eso hace que la mortalidad ha venido disminuyendo a nivel mundial. Eso mismo ha hecho que también la población crezca, aumente, ¿ya? Entonces, la población a nivel mundial, ¿no? Ha ido también mejorando su calidad de vida. Y bueno, tiene que ver bastante también la alimentación, ¿ya? Aquí podemos ver en estos dos cuadros, ¿no? Cómo la tasa de mortalidad ha ido disminuyendo, ¿no? Enormemente. Mira, ¿ok? Mira, según la gráfica, la tasa bruta de natalidad presentó una disminución alcanzada en el año 2000, ¿no? A 17,4, incluso al 2000, mira, al 2020 estamos hablando ya de 17, ya no de 18, sino de 17 nacidos por cada 1.000, ¿no? Similar situación sucede con la tasa bruta de mortalidad que alcanzó 5,9, ¿no? 5,9 de cada 1.000 habitantes, cuando antes era más de 12, ¿ya? Era la tasa de mortalidad en el Perú era más de 12
¿no? Más de 12 muertos por cada 1000 habitantes. Ahora es, ¿no? 5,9. A ver, la tasa global de fecundidad, ¿no? Fecundidad no es lo mismo que natalidad, ¿ya? La tasa de natalidad, chicos, la tasa de natalidad es el número de nacimientos vivos. La tasa de fecundidad se refiere al número promedio de hijos por mujer durante su edad reproductiva. Esa edad reproductiva está entre los 15 años y los 49 años, ¿ya? Pero no quiere decir que una mujer ya a los 15 pueda ser madre, ¿no? Está preparada, bueno, su cuerpo se está desarrollando, ¿no? Pero una mujer incluso es menos, ¿no? La edad es menos. Desde el momento en que una mujer comienza a menstruar, ya está ovulando, ¿sí? Entonces, lo cual significa que si fuese fecundada, la mujer ya podría tener, pues, a los 12, 11 años, podría salir embarazada, incluso, ¿no? Pero se pone en un promedio de 15 años hasta los 49 años. También hay una edad límite porque las mujeres a esa edad de los 49, 45, en algunos casos, puede ser más de 50 en algunos, ¿no? Que le da la menopausia y se corta su ciclo menstrual o empieza a cortárselo y ya no van a fecundar, ¿no? Ya no van a ovular, por lo tanto ya no pueden ser madres. Pero es relativo esas edades, ¿ya? Pero es peligroso ya para una mujer de los 45, 50 años que pueda salir embarazada, ¿no? Por problemas de que ya sus células ya están un poco más maduras, ¿no? Por no decir viejas, ¿no es cierto? Pero ya es peligroso porque podrían salir malformaciones, ¿no? Congénitos, podrían salir con algún retraso mental, ¿no? Con síndrome de Down, etc. Para este año, ojo, mira, para este año, o sea, para el 2020, se estimó en 2,2 hijos por mujer. Profe, ¿cómo que 2,2? Es que esto es promedio, pues chicos, ¿no? En algunos casos es 2, algunos casos es uno. O sea, hay familias que solo tienen, yo sé que varios de ustedes de repente son hijos únicos, ¿no? Solamente uno. Pero hay algunos de ustedes que de repente tiene 3 hermanos, o sea, 2 hermanos más, con ustedes son 3, algunos que son 4, ¿no? Entonces, se hace un promedio generalizado de todo el país y por eso es que nos sale así, ¿no? 2,2. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? La tasa global de fecundidad es el número de nacidos, ya, es el número, digo, nacidos vivos, o sea, tasa de natalidad, sobre la cantidad de mujeres que hay entre los 15 y 49 años. Eso multiplicado por 1000 nos va a salir esta cantidad, ¿no? De 2,2 hijos por mujer. Entre los años 1950 y 2020, la tasa global de fecundidad ha disminuido. Mira, de 7 hijos que era en 1940, ahora para el 2020 es de 2 hijos, ¿no? 2 hijos más o menos. O sea que hemos disminuido en 5 hijos. Por eso es que tu abuelita, ¿no? Tu papá debe tener pues 7, 8, 10 hermanos, ¿sí o no? Cuando se reúnen en la fiesta de tu abuelita, su cumpleaños, aparecen todos, ¿no? Todos tus tíos. ¿Cuántos tíos tienes? Tú ni los conocías y aparecieron ahí, ¿no? Tu abuelita tiene cuántos nietos, imagínate. Y si todavía está vivo, cuántos bisnietos debe tener, ¿no? Entonces, la familia de los años 60, 40, 50 ha sido numeroso, pues, ¿no? El número de hijos que tenía, ¿no? Ojo, y estamos hablando de 7 en promedio, porque era mayor, ¿no? 12 hijos. Cuando hablo de este tema, hay algunos que me dicen, profe, mi abuelito ha tenido 18 hijos, ¿no? Imagina. A ver, mira, el promedio que ha sido hasta el año 2015 ha sido de 2,4, pero tú ya sabes que actualmente es de 2,2. ¿Ok? Miren el caso de Lima y Callao. Lima y Callao es menor de 2 hijos por familia.
O sea, estamos entre uno y 2, 1 y 2. Ese es más o menos el promedio. Pero 2015 y 2020, Huancavelica todavía se mantiene, mira, ojo, en promedio. Eso significa que hay familias que todavía deben estar entre 5 y 6. Sigue siendo grande. Y mira, chicos, otra vez entramos a esto. Que los departamentos más pobres son los que tienen mayor número de hijos. Y los departamentos donde hay, digamos, menor pobreza, ¿no? Son los que tienen menos hijos. Eso nos conlleva a un poquito a lo que es la educación, ¿no? Mira, tasa global de fecundidad en el Perú por departamentos. Fíjate, estos serían los que tienen menor número de hijos. Mira, Callao con 2, Lima con 2,1, Arequipa, Moquegua y Tacna. En promedio de 2, ¿sí? En promedio de 2, chicos. Pero tenemos abajo Huancavelica, Ayacucho, Loreto, Apurímac, Pasto, ¿no? Estamos hablando de 4,6, ¿no? Acá 3,7, o sea, en promedio de 4 hijos, y por eso hice acá. ¿Sí? Siguen teniendo todavía 4, 5, hasta 6 algunos. Pues también hay un desequilibrio aquí, ¿no? Departamentos más desarrollados, menos tasa de fecundidad. Departamentos donde hay mayor pobreza, mayor tasa de fecundidad. Tasa de crecimiento. Este es el indicador que te decía sobre la tasa de crecimiento, ¿no? Eh, ¿Qué cosa es la tasa de crecimiento? ¿No? Es el incremento real de la población en el transcurso de un año. ¿Puede ser semestral? Sí, pero normalmente es anual. ¿Ya? Es el porcentaje de ritmo de crecimiento poblacional. Se explica fundamentalmente por la reducción de los niveles de fecundidad. ¿Okay? Mira, podemos tener acá, dice, existen dos formas de expresión de este indicador. Este es importante. ¿Sí? Existen dos formas de expresión de este indicador demográfico. ¿Ok? Mira, esta es la tasa de crecimiento natural, ¿ok? La tasa de crecimiento natural o vegetativo, que solamente influyen dos indicadores, ¿ya? La tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Y ahí tenemos un resultado. Mientras que el otro es lo real, la tasa de crecimiento real o social. ¿Por qué? Porque chicos, en un país no solamente nacen y crecen, sino hay habitantes que llegan, pero también habitantes que se van, ¿sí? O sea, migraciones. Y entonces acá tendríamos la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad más menos el saldo neto migratorio. O sea, ¿a qué me refiero el saldo neto migratorio? Tienes que también sacar una resta de los que se van de la emigración, ¿sí? Menos, pero la inmigración, los que llegan, menos los que se van, la inmigración. Y ahí te va a salir o positivo o negativo. En el caso del Perú, ¿no? Anteriormente, hasta hace 3 4 años atrás, el saldo migratorio, ese saldo migratorio era negativo, ¿no? Eran más peruanos los que se iban que los que llegaban. Pero a partir de estos últimos 2 3 años, eso es positivo. ¿Por qué? Porque la llegada de los extranjeros, principalmente venezolanos, ha sido más grande de los peruanos que se van. Entonces, el Perú también ha ido creciendo este indicador, ¿no? Por lo menos, bueno, lo que nos han dicho es que hay 1 millón de venezolanos en el Perú, ¿ok? ¿Cuántos peruanos están en el extranjero? Aproximadamente, según migraciones, peruanos, o RENIEC también nos da esa información, peruanos en el extranjero hay cerca de 3 millones de habitantes, o sea, casi 10% de la población están fuera. Principalmente en Estados Unidos, España, Italia, Chile, Argentina, no Japón. Son los principales países donde se van los peruanos. Principalmente Estados Unidos, ahí están llenos. Y en Sudamérica están entre Argentina y Chile. ¿Ya? Bueno, acá según
Según el gráfico se muestra la tasa de crecimiento desde 1940 hasta el último censo, se puede observar un decreciente progresivo desde la década del 70, ¿no? Bueno, acá está el 70 y sí, pues se ha ido decreciendo acá, ¿no? La tasa de crecimiento ha ido disminuyendo, ¿no? Por eso te decía que hoy el Perú crece a un ritmo de eh, 3%, o sea, al año, o sea, 300.000 habitantes por año, ¿sí? Antes hemos tenido un crecimiento mayor, mucho mayor a eso. Mira, la tasa de crecimiento por departamentos, ¿ok? Esto también no es homogéneo, cómo crece la población. Los departamentos con mayor tasa de crecimiento, ojo, los departamentos con mayor tasa de crecimiento, mira, aunque no lo creas, los departamentos con mayor tasa de crecimiento es Madre de Dios, Arequipa y Ica. Pero Madre de Dios, si acabamos de ver que Madre Dios no tiene muchos habitantes. Sí, incluso en el censo del 2000, en el censo del 2007, ya, Madre Dios tenía menos población que lo que hemos visto ahora. ¿Qué ha pasado? Migraciones, chicos. ¿Sí? Ha habido migraciones sobre Madre Dios, Arequipa y por eso es que estos departamentos están creciendo. Madre Dios, ¿por qué? ¿Qué cosa hay Madre Dios? Dos actividades económicas. A ver, ¿quién me dice cuáles son esas dos actividades económicas principalmente en Madre Dios que harían que la población migre hacia la selva? Y acá está la causa, mira, elevado número de inmigrantes significa que presenta un saldo neto migratorio positivo. Sí, pues están migrando a ese departamento, como te he dicho. Ajá, bien, es la minería. No, 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 Rodrigo, la agricultura no, porque Madre Dios es selva baja y selva baja no tiene mucho desarrollo agrícola, pero sí la minería. La minería está en el río Madre Dios, que son los lavaderos de oro, ¿sí? Y la otra actividad, no, la ganadería tampoco, chicos. La otra actividad es la actividad forestal, la tala de árboles, ¿ya? La tala, sí. Entonces, fíjate que estos departamentos, Madre Dios, Arequipa y Ica, tienen un saldo migratorio positivo. Mientras que acá, los departamentos con menor tasa de crecimiento negativo, o sea, saldo negativo, es porque ahí no hay inmigrantes, sino hay emigrantes que se están saliendo, están viajando, ¿no? Al interior del país. Hablamos de que Huancavelica, Pasco y Puno, ¿no? Los pobres. Estos departamentos presentan elevado número de emigrantes, significa que presentan un saldo neto migratorio negativo. Sí, por la pobreza que hay, la falta de trabajo, problemas en el agro, tienen que salir de sus departamentos y migran hacia otros departamentos, ¿no? Entonces significa que estos departamentos están creciendo, ¿no? Negativamente. O sea, no hay un ritmo de crecimiento. Distribución de la población. Ah, ya, esto es importante. Ya, vamos avanzando, nos quedan 10 aquí y luego empezamos ya con el quiz. Distribución por región. Esto es importante hacer este análisis. No, mira, costa, sierra y selva por región. Según el censo 2017, la región de la costa tiene 58%. Chicos, casi 60% de la población habita en la costa. Y la costa, fíjate que la costa es el territorio menos extenso. Solo casi 13% del territorio es costa. Y ahí concentramos el 58% de la población. En la selva, perdón, en la sierra, se concentra el 28% y la sierra es 32, 33% del territorio, como que está ahí casi equilibrado, ¿no? Y en la selva, ¿sí? En la selva tienes casi el 14%, ¿no? 13,9%, pero la selva es 54% del territorio. ¿Dónde hay un desequilibrio? Es entre la selva y la costa, ¿no? Ahí hay un desequilibrio. ¿Ya? Lo cual significa, y esto vino en San Marcos, esta pregunta vino en San Marcos, la evolución de la población por macroregión demuestra el flujo migratorio hacia la costa. Te decía cuál es la consecuencia, ¿no? De las migraciones hacia la costa. Es la litoralización. Esta palabra, litoralización, significa que
estamos en la costa, más de la mitad de la población, y eso es litoralización, ¿no? Adicionalmente continúa el flujo migratorio hacia la ciudad, siguen migrando. Ojo, y esto es que sobre todo en la costa hay un departamento que se ha concentrado, ¿no? Es Madre de Dios, perdón, y eso ha traído problemas, ¿no? Problemas urbanos, la falta de viviendas, la tuburización, ¿no? Viviendas desordenadas, la falta de servicios, etc. A ver, pero eso no ha sido ahí. Mira, fíjate acá la costa, la sierra y la selva. Como la costa de 1940, que solo tenía 28%, hoy llega al 58% de la población. 17 millones habitan en la costa. En cambio, en 1940, la población andina era 65%. O sea, contrario, ¿no? 1940 la costa 28% y la sierra en 1940 65%. 2017 se cambió, mira, la costa que tenía 28%, ahora la sierra tiene 28%. La, en el 2017, la, perdón, es, sí, la costa tiene 58% y la sierra tiene 28%, ¿no? O sea que, ¿qué ha ocurrido acá? Es que se han cambiado los papeles, ¿no? Y la selva, ¿qué ocurrió en la selva? La selva, bueno, ha habido un pequeño incremento a la selva, ¿no? Como hemos dicho, mira, 1946,7%, o sea, casi nadie vivía en la selva, y al 2017, bueno, casi se ha duplicado, ¿no? La selva. También hay una migración hacia la selva. Chicos, venía un examen de admisión, pregunta esto, ¿hacia dónde van las migraciones? Puede haber esta migración, escucha, de la sierra a la costa, de la sierra a la selva, de la selva a la costa, ¿ok? Repito, de la sierra a la costa, de la sierra a la selva y de la selva a la costa. Lo que no puede haber o lo que no hay es que los de la selva se vayan a la sierra. Eso es raro, ¿ya? A ver, otra diferencia, chicos, en la población, ¿ya? Otra gran diferencia, mira, población urbana y población rural. Población urbana se refiere a las grandes ciudades, ¿no? Y población rural es al campo. También ha cambiado enormemente, ¿sí? Hoy la población urbana es 79%, la población rural 21%. Esto no era así. Mira, la población urbana, viviendas concentradas y verticales, crecimiento hacia arriba. Hoy Lima ya no crece a los costados, ya no hay espacio hacia los conos. Hoy Lima comienza a crecer hacia arriba, verticalmente, como los países europeos y los países asiáticos, ¿no? Crecer hacia arriba, verticalmente. La población se dedica principalmente al sector secundario y terciario, es decir, industria y comercio. Alta inmigración, o sea, inmigración de los países del interior hacia la capital, ¿no? A las zonas urbanas. Luego, aumenta constante de la población. En 1940, la zona urbana solo tenía 35%. En 1993, 70%. Y en el 2007, 75%. Y claro, tú sabes que a partir de los 40, con el ochenio de Odría, comenzó la gran migración, la primera oleada de migración. Ahí comienzan a aparecer, en los 50 a los 60, comienzan a aparecer los barrios populares, ¿no? Aparece pues San Martín de Porres, aparece Comas, Independencia, Caraballo, Los Olivos. Por eso que a esto nos llamaron, Belaúnde lo llamó pueblos jóvenes, ¿no? Pueblos jóvenes porque se estaban formando tardíamente. Eh, el 100% de la población de la región Callao es urbana. Bueno, es la única región donde no hay, pues, obviamente, zona rural, ¿no? ¿Y qué pasa con la zona rural? Las viviendas dispersas y horizontales.
Sí, pues están dispersas, ¿no? Son centros poblados, caseríos, con pequeñas poblaciones, ¿no? La sierra, pues mucha gente se ha venido en la sierra acá, dejando el campo. La población se dedica principalmente a las actividades primarias, productivas, claro, minería, ¿no? Agricultura, forestal, y la ganadería. Alta emigración, disminución de la PEA. Sí, pues hay una gran migración interna, ¿no? Del campo a la ciudad. Disminución constante de la población. Mira, 1940 compara con la de 1940. Era eminentemente andino. La mayor concentración de la población estaba en la sierra, ¿no? En el campo. Pero ahora solo se ha quedado con 24%. Estamos hablando de más de 40% de la población se ha venido acá, a la costa, a las zonas urbanas. No solamente a Lima, ¿no? Sino a los otros departamentos como Chimbote, ¿no? Trujillo, Lambayeque, Arequipa, Ica se ha venido. Huancavelica 70% es rural, Cajamarca 65%. O sea, eso quiere decir que el departamento más eh, que concentra mayor población rural es Huancavelica y Cajamarca. ¿Ya? Presenta mayor porcentaje de población rural. Y bueno, aquí vamos a ver la migración en el Perú. ¿Ya? Migraciones en el Perú. Veamos las migraciones en el Perú. ¿Ya? Es uno de los factores o de los temas muy importantes en el Perú porque hay una gran migración, sobre todo un fenómeno, ¿no? Así es esto, se le ha denominado así fenómeno, ¿no? Incluso le llaman el huaico, ¿no? El huaico andino, porque la primera oleada de migraciones vino en los 40, en la década del 40, ¿no? Y si has llegado ya al gobierno de, en historia del Perú, al gobierno de Podría, y ahí te vas a dar cuenta que vino la primera oleada de migrantes, ¿no? Y comenzaron a aparecer los barrios populares, por ejemplo, incluso una generación de literatos hablaron sobre estos problemas. Seguramente lo has estudiado en literatura, que es la generación de los 60, ¿no? El boom latinoamericano. Por ejemplo, una de las obras que debes haber leído ahí y es consecuencia de estas migraciones es Julio Ramón Ribeiro, ¿no? El, Los gallinazos sin pluma, una de las obras clásicas que hay, ¿no? Luego, seguramente también has leído por ahí un cuento en la secundaria, tercero, cuarto, quinto, por ahí, ¿no? En segundo se lee El niño junto al cielo, ¿no? Habla del famoso Cerro San Cosme, ¿no? Que las casas comienzan a poblarse invadiendo los cerros de estos migrantes, porque la economía no le da pues para comprarse un terreno, una casa, ¿no? Y justamente es que ya en los 60, fines del ya el 60, 62, 63, 64, Belaúnde ve ese detalle, ¿no? Y para darle un poco de calidad comienza a construir las grandes unidades habitacionales, ¿no? En La Victoria, por ejemplo, creó la unidad habitacional en La Victoria, ¿no? Luego en Pacasmayo, aquí en la avenida cerca del aeropuerto, también comenzó a construir edificios, ¿no? Están las torres de Limatambo en San Borja, también comenzaron a construir Lima hacia arriba. Es que Belaúnde tenía esa visión, ¿no? De que Lima debería crecer hacia arriba y no hacia los costados, ¿ya? Entonces es importante la causa, sobre todo saber qué cosa generó o qué cosa genera las migraciones internas y qué consecuencias va a traído para las zonas urbanas, ¿no? A ver, veamos acá. La migración. ¿Qué cosa es migración? Simplemente es el desplazamiento de la población de un lugar a otro, ¿no? O un cambio de residencia. ¿Ya? Eso es migración. Entonces, la migración es un proceso que comprende, es salida de personas, que se llama emigración, y el ingreso de personas, que se llama inmigración, ¿no? Eso es sencillo. A ver, entre las causas que vamos a tener sobre las migraciones, ya podemos mencionar aquí, por ejemplo, una causa económica. Acá nos dice que es la más importante. Sí, pues cuando hablamos de la causa económica es sobre todo, ¿no? La falta
la falta de empleo, la falta de condiciones laborales, ¿no? En el Perú, ¿cuántos de ustedes, chicos, debe tener algún familiar, ¿no? Cercano o lejano que se ha ido del país, ¿no? Por factores económicos, por las condiciones de la falta de empleo, la mala remuneración que tenemos acá. Ahora, y si preguntamos a nuestros abuelos por qué se vino de, de la sierra acá a Lima, obviamente porque ha tenido problemas uno, ha tenido problemas en el campo, ¿sí? Ha habido sequías, ¿no? Ha habido, de repente no tiene tierras, no hay trabajo allá, entonces se ha venido obligado, ¿no? A buscar una mejor calidad de vida acá en la costa. Claro, en los 60, en los 70, en los 50, sí, pues la costa era, había oportunidades, había trabajo. En la década de los 60, por ejemplo, Chimbote era el paraíso, ¿no? En los 50 era Lima, pero en los 60 el boom pesquero hizo que Chimbote, la gran migración sea al departamento de Ancas, pero a Chimbote, ¿no? O sea, era el paraíso, la gente tenía, uf, era como ahorita las minas, ¿no? ¿Quién no se quiere ir a trabajar en una mina donde obtiene grandes recursos económicos? Chimbote era igual, ¿ya? Entonces el factor es económico. También tenemos factores políticos, ¿no? En el aspecto político pues podrían ser persecuciones políticas, ¿no? Por índole, creencias, por ejemplo. Sociales, bueno, en el caso del Perú, en el aspecto social, la migración ha sido, ¿no? El problema del sendero luminoso, ¿no? Conflicto social ha sido, pues, el terrorismo, que empujó, ¿no? En la década de los 80 a la población de Ayacucho, Huancavelica, Purímac, ¿no? Empujó a Lima y empujó hacia Ica, Arequipa, a la costa, ¿no? Eh, Problemas naturales, bueno, los problemas naturales son sequías, inundaciones, huaicos, sismos, ¿no? Por ejemplo, en el año 70, ¿no? En el departamento de Ancash, el sismo que hubo en el año 70 empujó a la población de Ancash del callejón de Guaydas, empujó a la costa. Por eso es que si tú vives, por ejemplo, cerca a Los Olivos, no sé si estás en Los Olivos porque tú eres creo San Martín más, en la zona de Los Olivos, donde está Palmeras, esa zona, casi todas las calles de esa urbanización son provincias o lugares de ambos, ¿no? Tienes ahí la calle Siguas, la calle Piscobamba, la calle Pomabamba, etcétera. ¿Por qué le pusieron esos nombres? Porque la gran mayoría de esa zona fueron migrantes del Callejón de Huayna, ya por el problema del sismo que hubo ahí. Bueno, la migración interna es un factor muy importante en la distribución de la población peruana, ¿no? Dice, el mapa permite ver la relación entre los polos de desarrollo, zonas de atracción respecto a las zonas de expulsión. Sí, pues, las zonas de atracción son los de la costa principalmente, ¿no? Y las zonas de expulsión son, pues, estas zonas, ¿no? Donde no hay trabajo, las condiciones son pésimas, ¿no? Para condiciones laborales. Ya tenemos acá entonces los departamentos que expulsan son los de la selva y los de la sierra, como hemos dicho. Y los departamentos que recepcionan son los departamentos principalmente de la costa. ¿Ya? Bueno, ¿qué consecuencias nos trae la migración? ¿No? Consecuencia de la migración, chicos. Concentración demográfica en las ciudades, reduciendo ecosistemas costeros. Por ejemplo, ¿no? La falta de viviendas, ¿no? En la costa podemos ver estos, los barrios populares, falta de espacios, ¿no? Entonces hay problemas Lima debe ser Lima verde, como proponía, por ejemplo, Belaúnde, ¿no? Belaúnde no proponía estas viviendas, por eso te decía, Belaúnde proponía que Lima crezca hacia arriba, ¿no? Hacia arriba significa verticalmente, con edificios. Por eso hizo estos edificios que te decía, ¿no? En las torres de la Victoria, acá en Pacasmayo, la torre de Limatambo, etcétera. Debería ser una Lima hermosa, ¿no? Y no Lima la horrible, como lo dice Salazar Bond.
Hacinamiento y tuburización. Esto fue una pregunta de San Marcos que ha traído como consecuencia la migración a las zonas urbanas. Esta, hacinamiento y tuburización, ¿no? Se tuburiza en las zonas urbanas, mira, así se evita, ¿no? Tuburización porque no hay espacio, no hay calles, un incendio por acá y olvídate, ¿no? Las consecuencias son fatales. Envejecimiento de la población en zonas rurales por la inmigración de su población joven. Sí, desgraciadamente la sierra está quedando con una población anciana, adulto mayor, ¿sí? Porque los jóvenes, por la falta de oportunidades que tiene en la región andina, tienen que emigrar hacia la costa. El incremento de los desempleos en las ciudades por la concentración de la PEA. Sí, pues, hay gran población, o sea, hay una sobredemanda, ¿no? de empleo, lo cual hace que muchos jóvenes estén desempleados y lo cual lo lleva también por el mal camino a muchos, ¿no? Por eso es que ha aumentado la delincuencia también. Limitado acceso a los servicios de saneamiento en las áreas urbanas. Esta es otra consecuencia, que en las zonas populares, ¿no? Donde están los cerros, obviamente las zonas más inaccesibles, no hay agua, no hay luz, no hay servicio básico, ¿no? No hay desagüe, que es lo fatal. Crecimiento sin planificación en las ciudades y el incremento de asentamientos urbanos marginales con mayor riesgo de desastres. Mira, o sea, un sismo, imagínate esto, o sea, la irresponsabilidad de construir de este modo, ¿no? Están en peligro estos genios, ¿no? Son de riesgo. A ver, la población migrante, ¿no? Mira, Lima es el principal destino de los migrantes. El 69, el 46% tiene educación secundaria. El 69% son trabajadores dependientes, asalariados, empleados en obreros. O sea, subempleados. No, por eso que hay otra pregunta que vino eso en economía, me parece. ¿Qué hay más en el Perú? Subempleados, ¿no? Subempleados están en el Perú más en ese rubro, ¿no? De la TEA. La mayoría son jóvenes de 20 a 24 años. Se dedica al comercio ambulatorio, ¿no? 44% se encuentra desarrollando actividades de otros servicios. O sea que, eh, por ejemplo, ¿no? En el Perú hay muchos profesionales que no se dedican a su carrera, a su profesión. Son subempleados. Se están dedicando a otras labores, pero las que no se prepararon, ¿no? Es el caso de muchos colegas, por ejemplo, profesores, ¿no? Que no estudiaron educación, ¿sí? Estudiaron ingeniería, estudiaron economía, estudiaron medicina, etcétera, y se están dedicando a la docencia, ¿ya? Bueno, estructura de la población, acá ya nos gana el tiempo, es la pirámide, ¿no? En la pirámide, acá es el Perú, tiene este tipo de pirámide, lo cual es una pirámide progresiva, donde que su población es eminentemente joven, ¿ya? Y podemos ver aquí, ¿no? Ah, esto es importante todavía. A ver, 5 minutos y empezamos el quiz. La pirámide poblacional, ¿no? ¿Qué hay más en el Perú? En el Perú tenemos más población femenina, ¿no? Pero ligeramente, mira, 50,8 son mujeres y 49,2 son hombres, ¿no? Casi hay una equivalencia. Pero cuando hablamos por edad, también tenemos de 0 a 14 años 26%. No, ha disminuido porque antes era, en el censo del 2007, era 30%. ¿Qué significa esta disminución? Lo que hemos visto anteriormente, que el número de nacimientos está disminuyendo. Ahora, de 15 a 64, 65%. Ha aumentado, ¿no? Ahora, antes era 63, ahora es 65. ¿Qué significa? Que la población peruana está envejeciendo, ¿ok? De 65% a más, 8,4. ¿Cuánto era? 6,4. Ahí está. Estamos envejeciendo, chicos. ¿Ya? ¿Qué hay más? La tasa de mortalidad está descendiendo. Sí, ha descendido bastante la tasa de mortalidad. Eso es también que nos está llevando ahí. Pero
el 30% de la población, o sea, un tercio de la población está en la edad de ustedes. Están entre los 15 y 30 años. Ahí se encuentra el grueso de la población. Un tercio de la población está entre 15 y 30 años. Bueno, acá está, ¿no? Por sexos es mujeres 50,8 y varones 49,2. Por edad, acá tenemos, ¿no? De 0 a 14 años, 26%, de, de 15 a 64, 65%, y bueno, más de 65 años, 8,4%. Y bueno, acá en anexos las ciudades más pobladas, ¿no? Lima, Arequipa, Callao, Trujillo, Chiclayo. Y aquí están los distritos más poblados, ¿no? Mira, San Juan del Urigancho pasa el millón, San Martín de Porres, Ate y Comas. Son los 5 distritos más poblados. Bueno, los 4. Y aquí, bueno, la esperanza de vida también ha mejorado, ¿no? Era de 69 años. Hoy la esperanza de vida es ya para el 2020 es de 75 años. Esa es la esperanza de vida del Perú, ¿no? Pero en Lima también crece, 77. El Callao tiene más, ¿no? Casi 80 años. Pero mira, Huancavelica, ¿no? La esperanza de vida es menor a 70 años. Y bueno, esto ya lo hemos visto. Este es un resumen de la distribución de la población. Y bueno, chicos, hasta aquí llegamos y vamos por el quiz, ¿ya?